En este momento, pues vamos a dar inicio a la sustentación del estudiante Claudia Milena Ortega Rodríguez, quien hace parte de la licenciatura en Artes Escénicas. Estamos aquí para escuchar la sustentación de su trabajo de grado titulado La investigación-creación, breve estado del arte documental de los años 2017 a 2020. Con nosotros pues, se encuentra, además de la estudiante Claudia, los jurados David Delgado y el profesor Abelardo Jaimes. También la profesora Diana Patricia Huertas, directora de este proceso. Bien, entonces, en este momento que comenzamos, Claudia, entonces recordamos el protocolo, tenemos 20 minutos para la sustentación. Durante ese tiempo tú presentarás tu trabajo y posteriormente iremos a las preguntas. Para eso tendremos 10 minutos con los jurados y finalmente un tiempo de deliberación para la nota final. ¿Listo? Entonces, pues muchísimas gracias a quienes nos acompañan en este momento y Claudia, puedes empezar. Ya se está presentando las diapositivas, qué pena. No, aún no las vemos. Ya está, listo, ya está cargando. Perfecto. Bueno. Esa es la primera, Sonia. Sí, perfecto, ahí te vemos. Ok, bueno, muy buenos días para todos y para todas. Gracias por su compañía, gracias a las personas pues, que están también ejerciendo sus labores en este día y que, bueno, cumplimos como con esta función, el último paso de la graduación, de terminar la carrera. Mi investigación es una monografía teórica que se titula La investigación, creación y la educación, breve estado del arte documental de los años 2017 al 2020. Vale la pena aclarar que esta investigación surge por mi interés de ahondar en la investigación-creación, una categoría que profundiza aspectos de la innovación, el desarrollo y la producción de nuestro país hoy en día debido a políticas públicas y a sus desarrollos. Y también pues tiene un impacto bastante grande en el sector educativo, pues transforma las prácticas de las disciplinas al articular el campo de la investigación y el campo de la creación en búsqueda de estrategias transdisciplinares para la construcción de conocimiento y la resolución de problemas pues, en diferentes campos. Seguimos con el planteamiento del problema. El planteamiento del problema, siguiente diapositiva, está, pues bueno, necesita como una contextualización un poco para poder entender cómo llega la investigación-creación a nuestro país. Es una categoría que surge en Europa a principios de los años 80, pensada precisamente para analizar las maneras en las que se puede formalizar de alguna manera los trabajos de investigación o las prácticas artísticas, su financiación, y también tiene que ver bastante como con las acciones dentro del currículum y las metodologías o estrategias pedagógicas de los y las docentes. Esta metodología llega, esta categoría de investigación en artes llega a Colombia en el 2013 pues gracias al Ministerio de Educación y al Ministerio de MISciencias también. Y se instaura en todo lo que es la educación superior, principalmente en las universidades, por ser este el espacio en el que se validan y se realizan estos procesos de investigación, de creación y formación o educación en artes. Sin embargo, al ser una metodología, al ser una estrategia, pues como que viene internacionalmente desarrollándose, cuando llega a nuestro país es acogida más
más que para entenderla, para ponerla en práctica. Varias universidades, como podemos ver en la diapositiva que se está presentando, ya han tenido un desarrollo en el planteamiento, en la implementación de esta categoría. Sin embargo, aún no hemos podido como país, de pronto como dentro de toda la educación superior, poder concretar unos parámetros y unos criterios que nos permitan poderla extraer de ese campo artístico y poderlo llevar a otros escenarios de innovación, desarrollo tecnológico y también pues en disciplinas científicas. Eso hace que se presenten problemas o el problema que se evidencia es la falta de desarrollo, sobre todo conceptual, más de el cómo se pone en práctica, es el qué es. Eso nos genera algunos vacíos y precisamente la función que están haciendo las universidades hoy en día es desde sus campos de conocimiento, desde sus áreas, poder aportar a esta categoría para pues generar un discurso polifónico que nos aclare o que nos permita tener un mayor espectro de lo que puede ser, cómo se puede consolidar y empezar a generar pues desde una misma línea de práctica, de concepción. Eso nos lleva a un problema ya centrado en la licenciatura de Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. En esta licenciatura ya se han desarrollado varios procesos en torno a esta categoría. Sin embargo, son procesos que vienen pensándose en la práctica. Sin embargo, no hay como un retroceso para pensarse cómo pueden ser sus procesos de evaluación, cómo pueden ser sus procesos de financiación también para que pueda tener otros campos de aplicación dentro de la universidad, cómo pueden ser sus procesos de currículum y de inmersión pues, dentro de una malla curricular para poderlo implementar de una manera más consolidada. Nuestro problema de investigación, esta pertinencia también viene marcada por un antecedente. Este antecedente es una tesis de la compañera Ana María González. Ella realizó un estado del arte de la investigación-creación en las principales universidades de Bogotá. Precisamente, como venía comentándoles, analiza la práctica para poder entender un poco cómo se coincide, ya que no hay una definición clara. Así que a partir de ese estado del arte que va hasta el 2016, arrancamos esta tesis desde el 2017 al 2020, precisamente en una acción un poco más de entender cómo funciona, cómo se concibe, cómo se extrajo, pues cómo se trajo a nuestro país, ya que pues es desarrollado en Europa principalmente, luego llega a Estados Unidos y ahí sí baja a Latinoamérica. Hemos decidido analizar diferentes documentos internacionales para poder entender desde una perspectiva más amplia cómo se concibe fuera y cómo llega a Colombia. Ya con este panorama podemos pasar a las preguntas problema y a los objetivos. Las preguntas problemas de la investigación es cómo se concibe la investigación-creación y cuáles son los aspectos relacionados con el campo de la educación del 2017 al 2020 en Colombia y en otros países según los documentos analizados. La segunda, ¿cuáles son las características de relación entre los procesos de investigación-creación y la práctica educativa a partir del año 2017 hasta el año 2020, según las descripciones de los documentos seleccionados? Estas dos preguntas nos llevan al objetivo general, que es comprender las posibles relaciones de lo educativo con la investigación-creación, basados en un estado del arte que analiza 15 documentos publicados entre el año 2017 y el año 2020.
Ya les venía comentando un poco de los aspectos de la investigación-creación, esta concepción que posibilita un poco la formalización de la investigación en el campo de la creación. Ya no estamos hablando únicamente del campo artístico, sino de las áreas que ejercen el proceso creativo. Sobre todo empezamos con arquitectura, con diseño y tecnología. Y ahí inmediatamente logramos coincidir un poco sus relaciones con la educación, ya que se dan en los escenarios de las universidades, en la educación superior, por ser estos los lugares en los que se valida el conocimiento y se distribuye, también se circula. Y bueno, también nos lleva a pensarnos en las metodologías, ¿no? Cómo se reconocen estos procesos, entonces se debe pensar en los aprendizajes y los procedimientos que hizo cada persona o cada proyecto para poder llevar a cabo sus procesos, lo que nos lleva a procesos de autoformación, de metacognición, de cognición, de reconocimiento de tus aprendizajes, de tus estrategias. Entonces ahí ya tenemos un amplio marco con la educación. Dentro de lo que descubrimos o vimos en nuestro proyecto de grado están relaciones enmarcadas en lo que es el currículum para poder tenerlo como una estrategia dentro de los proyectos de grado, de tesis de pregrado, posgrado y doctorado. También está lo que tiene que ver con los procesos de cognición, los procesos de conocimiento, ¿no? Esto es conocimiento sensible, conocimiento práctico, conocimiento basado en el cuerpo, pues tiene que ver con todas las experiencias artísticas y sus diferentes manifestaciones. Ya podemos pasar a la metodología. La metodología de investigación que se realizó, pues fue un estado del arte precisamente para poder realizar ese rastreo en otros países y en Colombia sobre la concepción, los desarrollos, los diferentes avances que ha tenido este fenómeno y cómo podemos también, a partir de un análisis sintáctico de la información y de los documentos, extraer como ciertas tendencias, ¿no? que se demarcan con fuerza en los documentos y logramos formar unas categorías que resaltan en los 15 documentos y desde las cuales empezamos a trabajar para el análisis. Dentro de esta metodología de investigación, hemos encontrado dos momentos. El primer momento es el momento heurístico, que es sinónimo como de hallar, descubrir o indagar, en donde formulamos la pregunta, en donde estamos pendientes también de nuestro objeto de estudio, cómo lo vamos a desarrollar y realizamos el rastreo de los documentos. En ese momento holístico, en donde estamos escogiendo qué vamos a analizar, existen unos criterios de selección de estos documentos. Estos criterios son el año de publicación, obviamente entre el 2017 y el 2020, que tienen que tener una temática relacionada con la educación, no únicamente investigación-creación, sino que de alguna manera estén mencionando estos procesos dentro de las universidades, cómo se concibe, cómo lo desarrollan, cómo se ha propuesto su implementación. El idioma, precisamente para escoger los países principales que han implementado esta práctica, entonces hemos escogido el español, el inglés y el portugués. La siguiente diapositiva, por favor. También es importante la entidad porque hemos escogido precisamente universidades, congresos, los principales congresos que hablan sobre esta práctica, congresos que pues están invitados siempre docentes o investigadores de las artes y de las áreas creativas. Y bueno, también un promedio de citación para poder tener pues los documentos que más se han leído, los documentos que más se han circulado al respecto.
Algunos ejemplos de estos documentos seleccionados, por ejemplo, es la política pública de Colombia de MinCiencias, las investigaciones, creaciones, la investigación, creación, definiciones y reflexiones, que nos permite entender precisamente cómo se ancla en nuestro país esta práctica. Existe el documento Diálogos sobre la creación e investigación artística. Esto se da en la Universidad de Chile y en este congreso como de 8 días participan ponentes de el Reino Unido, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Argentina. Entonces, bueno, también como por ese bagaje de discursos encontrados es como un documento a seleccionar. Está también el taller sobre investigación-creación, un documento que se da en la Universidad de Antioquia, en donde nos muestran cómo la investigación-creación ya está siendo aplicada en procesos tecnológicos en la NASA, cómo el arte o estas prácticas creativas permiten que otras áreas del conocimiento puedan llevar a cabo prácticas, estrategias de reflexión y demás desde otros lenguajes que no les permiten como pues su tradición de trabajo e implementación de la investigación, así que a través del arte pues llegan como a otros hallazgos y a otras reflexiones. Eso es como en el momento heurístico, ¿no? del hallar, del descubrir. Y ya pasamos al momento hermenéutico, el cual es explicar, comprender e interpretar, que ya es como la parte de construcción del análisis y de nuestros resultados y de las conclusiones. Este es un ejemplo de un poco, esta diapositiva que estamos viendo es un ejemplo de cómo se hizo cómo se segregó de los documentos los diferentes apartados que nos daban unas líneas de anclaje a ciertas categorías emergentes dentro de los mismos, como lo era la pertinencia de la investigación-creación en su relación con la educación, como emerge también una fuerza dentro de todo el lenguaje transdisciplinar. Hablan también sobre las sensibilidades, como ya venía comentándoles, este conocimiento sensible y corporal que se da en estas prácticas. Hablan también sobre la validación de estos procesos, los formatos y demás. Por tiempo y también por la magnitud de lo que es una monografía, hemos escogido las principales, las que más destacan para pasar pues a lo que son los resultados de la investigación. En estos resultados empezamos con la investigación-creación, con los nuevos retos, ¿no? Y como les venía comentando, los nuevos retos de la investigación-creación es precisamente esa ampliación a otras disciplinas, es precisamente esos lenguajes, esas nuevas formas de aplicarla fuera de las artes, como trasladar las artes a otras disciplinas y que no se quede únicamente en la creación artística, sino que lleve a la resolución de problemas en otras áreas del conocimiento, siempre anclado como a este desarrollo económico y laboral, ¿no? Todas las prácticas laborales y productivas van a necesitar de la investigación y van a necesitar de la creación para la resolución de problemas, para buscar nuevas estrategias, para generar nuevas formas de trabajo. Entonces esos son como los nuevos retos, ¿no? Poderlo ampliar en su espectro. Esto nos lleva a la construcción transdisciplinar. Obviamente, primero la investigación-creación, pues como su nombre lo indica, son dos disciplinas que se articulan. Es un trabajo transdisciplinar también cuando esta investigación-creación se piensa llevar, por ejemplo, a la medicina. Vemos también dentro de los documentos analizados en el Hospital San Ignacio de la Universidad Javeriana, cómo intervienen pues también los docentes en medicina pensando en estas prácticas artísticas para sus estudiantes y para promover
procesos pedagógicos y didácticos a través del arte. Las características de los conocimientos generados, pues es precisamente poder hablar acerca de el conocimiento sensible, el conocimiento que se da a través de la percepción, todo lo que es la estesis, ¿no? Eh, todo este conocimiento sensitivo. También nos genera unas características de conocimiento individual, de autoformación, cuando yo me analizo, cuando yo siento y retraigo, no hago consciente todos estos procesos de la experiencia y los puedo enunciar o busco las formas de poderlos expresar más allá de solo la sensación para que se haga procesos cognitivos de transformación pues de esa experiencia en proceso, en enunciación, ¿no? Y a este conocimiento, autoconocimiento que nos da a través de esta formación personal, pues también se ve reflejado en un conocimiento colectivo, ¿no? Porque son prácticas que siempre se van a dar en pro de una comunidad, son prácticas que se van a dar en el trabajo con el otro y con la otra, así que pues este conocimiento o este reconocimiento de una colectividad nos lleva a procesos de formación subjetiva e intersubjetiva. También tenemos lo que son las tipologías de texto. Este es un tema bastante interesante a mi parecer porque pues, nos abre no solamente la facilidad de poder llevar estas prácticas artísticas o creativas a otras áreas, sino cómo pueden ser también manifestadas. Cuando estas experiencias sensitivas de la emoción, también de la sensibilidad, no se pueden expresar únicamente a partir de las palabras, ¿no? Entonces encontramos otras formas, otros lenguajes para poder manifestar no solamente las reflexiones, sino también para poder tener, por ejemplo, un registro de lo que está pasando, ¿no? Ya sea en video, sea en dibujo, sea en una canción, bueno, diferentes lenguajes artísticos que podemos utilizar dentro de esta investigación, creación, para poder desarrollar estos procesos y no únicamente basarnos en lo que es el paper o el formato de investigación. Algo importante acá es esta necesidad de poder ampliar estos lenguajes porque la investigación-creación aún no está contemplada dentro de los procesos como de validación, digamos, en nuestro país de Colciencias, cuando hay unos formatos en donde tú tienes que entrar y anclar tu información y demás, pero pues esos formatos siguen siendo muy técnicos, siguen siendo como muy segregados, separados de lo que en realidad es un proceso de investigación-creación. Entonces, un reto también para el docente, formador, investigador y creador en estas prácticas es poder ampliar esta concepción de texto y poder trabajar desde otras dinámicas de participación y construcción de conocimiento y registro del mismo que permitan de alguna manera exponer de mejor forma lo que ha pasado dentro de los procesos. Tenemos otro resultado de análisis que es investigar y crear otras ideas del profesor y del aula. Este ya va más encaminado como a ese rol del docente, ¿no? Y al impacto también de su trabajo. Entonces, hemos visto en nuestros documentos cómo es importante que el docente primero genere un espacio como un poco diferente de trabajo, ¿no? Haga un ambiente de trabajo colaborativo, un ambiente de trabajo de un aprendizaje basado en problemas, un aprendizaje significativo, un aprendizaje desde la experiencia, más allá de la repetición. Tiene que ser un docente que también se piense estas nuevas prácticas, como venía comentándoles, se piense la forma del registro, se piense la manera de poderla implementar a sus estudiantes pensando en los procesos que ellos y ellas van a realizar después. Entonces, ¿cómo yo puedo encontrar, por ejemplo, dentro de la investigación-creación es muy importante siempre partir del contexto?
siempre partir de una necesidad, una pertinencia, luego poderlo llevar a un proceso que sería como lo ontológico, la pertinencia, llevarlo a un proceso epistemológico a partir de ese contexto, siempre tienes como unos referentes y desde ahí construir un proceso metodológico, ¿no? Como sería la práctica. Entonces esas son acciones que el docente debe ya tener implementadas para poderlas llevar también a su aula y que sus estudiantes después puedan llevarlas a las diferentes comunidades o aulas de clase. Otra idea de este profesor en el aula es precisamente su capacidad para romper estructuras, ¿no? Tenemos como todo este mundo de la investigación bastante rígido, ¿no? Como se concibe, y este otro mundo muy diverso de la creación. Entonces, el profesor dentro de esta práctica transdisciplinar debe encontrar puntos medios para poder, pues, tener siempre un balance entre las dos acciones. Pasando a las conclusiones. Es importante dentro de las conclusiones mencionar que la investigación-creación surge precisamente porque necesitamos un método, unos pasos y unos procesos que reconozcan a la creación como constructora de conocimiento. Claro está que ya tenemos unas bases de las ciencias sociales que siempre han sido como las primeras formas de implementar la investigación-creación, más sin embargo es necesario desligarnos de esas como tradiciones de otras áreas y empezar a pensar y construir nuestras propias metodologías en la creación y en las artes para pues encontrar nuestros propios caminos. Precisamente por eso es tan importante los procesos, llevar el registro de las metodologías y reconocer tus propias estrategias para que con esa suma de proyectos e investigaciones que se han ido realizando, se pueda concluir en algún momento o se puedan concluir muchas formas de metodologías propias de la creación y de las artes. En estas conclusiones también es muy importante reafirmar nuestra hipótesis de que la investigación-creación tiene una gran relación, está implícita dentro de la educación, no solamente porque se da en los escenarios educativos, como lo mencioné, sino porque precisamente la investigación-creación nos permite, primero es una condición la construcción de conocimiento, esa construcción de conocimiento lleva un proceso pedagógico, un proceso metacognitivo, un proceso cognitivo que pues está anclado a la educación. Esto también nos lleva a pensar en las maneras dentro del amplio espectro de la educación, de la financiación en la que pues, se pueden dar en las universidades o desde el gobierno y demás, para poder implementar esta investigación-creación fuera de las universidades y que llegue este conocimiento y estas prácticas a comunidades específicas, fuera de las universidades para que llegue a las comunidades específicas y no solamente se quede como en el centro de la academia. Dentro de la relación con la educación también está el proceso de validación que va relacionado con la evaluación. Cuando yo logro, reconocer mis procesos y mis metodologías y demás, ya empiezan a existir unos parámetros en donde puedo anclar futuras estrategias, de donde puedo retomar para cambiar, modificar, si para discutir otras estrategias pasadas, y eso me permite pues tener un proceso de evaluación, ¿no? Si esto funcionó o no funcionó, qué tan efectivo fue. Entonces ahí ya también vemos un aspecto de la educación bastante claro. Otra conclusión importante pues tiene que ver con como todas las peripecias de esto de las tipologías de texto y la transdisciplinaridad, pues porque son muchos lenguajes los que se congregan en una sola práctica, ¿no? La investigación, la creación, y entonces estamos aquí en diseño de
yo no sé, de carpintería, pero entonces vamos a escuchar una canción hoy para evocar esta casa, no sé. Entonces, siempre son muchas estrategias las que están como juntas en estos procesos, y es importante como empezar a identificar desde las prácticas cómo se van dando, qué va funcionando, qué no está funcionando, y desde ahí pues también reconocer el tipo de conocimiento sensible que va dejando todo este amalgama de prácticas como tan emergentes, ¿no? También en este momento y que está llena de preguntas, pero pues con cada práctica que vamos realizando se va siempre llenando un poquito o aportando para las siguientes. Como, digamos, también preguntas abiertas o aspectos que quedan por trabajar, está como esta pregunta muy importante por el rol del docente, cómo se puede generar un rol de un docente, investigador, creador, que sepa y que pueda también como llevar a cabo estas estrategias. Que sería como lo que se está creando hasta ahora, digamos, todos los profesores o en varios documentos se menciona como esa duda, ¿no? Cómo debe ser el rol de ese docente que maneja estas tres áreas, y cómo Claudia, sí, nos implementar. pasamos de tiempo, tenemos realmente 2 minutos para preguntas. Entonces, debemos terminar aquí. Te agradecemos mucho por la presentación y invitamos entonces a los jurados, el profesor David Ramos y al profesor Abelardo Jaimes, para que nos comenten si tienen preguntas al respecto. Qué pena que se pasó un poco de tiempo, Claudia, en la presentación. No, no hay problema. En aras como de la concreción, yo diría que este trabajo pues, es un trabajo que ha avanzado mucho en la primera lectura, es un trabajo conceptualmente muy maduro, hay un avance muy significativo en la versión conocida, tanto en el planteamiento teórico como en la evaluación metodológica. Yo voy a hacer una pregunta muy sencilla que incluye como, y espero que sea contestada también. ¿Cuál es el siguiente paso? Si este es un estado del arte, es muy consistente, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se podrían pedagogizar algunos de estos elementos? Y si usted reconoce que el conocimiento artístico es un modo diferente de conocer el mundo. Entonces, separarse de los modos científicos y religiosos de ver el mundo puede ser una solución. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso del trabajo? ¿Cómo se pueden enseñar estos logros de la tipología del texto, de lo transdisciplinar, de lo gráfico, de la metodología, que son muy valiosos en el trabajo? Y si reconoces el conocimiento artístico como un modo diferente de producir conocimiento. El siguiente paso sería como pues poder implementar, ¿no? A mí me gustaría mucho poder implementar como estos hallazgos en donde los profesores y las profesoras podemos pensarnos en estas tipologías de texto. No, ya no solamente dentro de una teoría o de pronto rastreando otros trabajos, sino en la implementación como tal para poder generar nuevas experiencias que precisamente reafirmen o nieguen o puedan aportarle a esto. También cómo puede ser este trabajo, lo que les venía comentando, fuera de las universidades, porque ya es un lugar en el que está bastante instaurado, se hace bastante práctica, pero cómo se puede llevar pues a otros trabajos con comunidades específicas y demás. Yo considero que sí, que el arte es un tipo de conocimiento, las experiencias artísticas dan un conocimiento diferente, es un conocimiento puesto en práctica, que más que permitirnos entender el cómo, el para qué, es como el cómo y también el por qué lo estamos haciendo. Y todo lo que tiene que ver con el conocimiento sensible, con estas experiencias como corporales, todo esto, este mundo de la percepción
y de la construcción metacognitiva, me parece que es una manera particular de las artes para llevarnos a nueva construcción de conocimiento que se sale pues de otras prácticas como la repetición o como, no sé, también el trabajo más autónomo con una máquina, bueno, como estos procesos más, digámoslo, tradicionales o que han sido mayormente implementados dentro de la educación y también el trabajo laboral, ¿no? Porque precisamente la investigación-creación se amplía para que también pueda ser puesto en práctica en espacios de profesional. Listo, muchas gracias. En aras del tiempo no interpelaré más. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Abelardo. Profesor David. Sí, bueno, yo tengo, no, pues yendo por la misma línea del profe Abelardo, digamos que también concuerdo un poco en los avances que se pueden ver en esta segunda versión del documento. Creo que ahí hay como una cosa mucho más depurada, mucho más fina, ¿sí? Más cuidada, en el buen sentido de la palabra. Entonces creo que ahí me parece que hay un avance grande, ¿sí? Tengo como dos preguntas. La primera tiene que ver un poco con esa forma como seleccionaste esos documentos que configuran tus documentos a analizar, ¿sí? Hablas de unos criterios de selección, ¿sí? Pero digamos que todavía no me queda claro cuál fue ese proceso específico para llegar a esos 15 documentos. De pronto, si pudieras contar un poquito cómo llegaste a esos documentos. Además que colocas un periodo de 5 años, ¿sí? Que es grandísimo, amplio, a mi modo de ver, con también una cantidad pues como de temáticas, digamos, que a mi modo de ver es también amplio. Entonces, que cuentes un poquito cómo hiciste para llegar a esos 15 documentos, ¿sí? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es más a modo de comentarios y pues también quisieras profundizar un poquito allí, estaría bien, si no, pues no hay lío. Entonces es más bien como un comentario-pregunta. Sobre esa relación entre la investigación-creación, que bueno, lo que tú haces es aterrizarlo al campo de la educación artística, en este caso desde las artes escénicas, me parece que es bien interesante, ahí creo que está como lo novedoso del trabajo, creo también. Pero digamos que también me parece que esa relación entre investigación-creación hay que pensarla desde una línea, desde lo metodológico, ¿sí? Entonces, a medida que hablabas, digamos que me emergían como dos maneras de entender eso de la investigación-creación, y es cómo eso, digamos que tiene que ver con unas metodologías en la creación artística, digamos que tú lo enunciaste de esa manera, pero también cómo entender la creación artística como una metodología, ¿sí? Son como dos maneras de entenderlo, ¿sí? Metodologías en la creación artística y la creación como una metodología, ¿sí? Bueno, también digamos que hay como una cantidad de tipologías desde esa relación de la investigación-creación, ¿no? Autores que hablan de la investigación sobre el arte, la investigación para el arte, la investigación en las artes, la investigación a través del arte, digamos que es una cantidad de categorías, pero digamos que para problematizar un poquito como que dejo esto aquí sobre la mesa, sobre esas dos posibles relaciones, ¿no? Entre la investigación-creación, sobre eso de las metodologías en la creación y la creación como una metodología, ¿sí? Entonces, no sé, ¿qué comentario tendrías al respecto? Y ya, con esto cierro. Bueno, profe, como el proceso de selección también fue como, tenemos que entender como mucho el contexto de pandemia en este momento, cómo podemos encontrar mucho material por las redes, como por las redes que están siempre como online y demás. Mi intención de selección fue, pues, primero rastrearlos desde una concepción cronológica, rastrear los países más importantes en donde, o los que más llevan implementando esta práctica, como lo es Brasil, como lo es Canadá, como lo es Chile, como lo es, bueno, precisamente Colombia, porque estamos pues, en nuestro país. Entonces, bueno, entendiendo de dónde surge y más o menos como por dónde fue, se hizo un rastreo por esos países, también buscando acciones que estuvieran hoy en día vigentes, ¿no? También esto surge como en Australia, pero no, hoy en día no, actualmente no hay
un desarrollo amplio como lo hay en Canadá. Entonces, ya ahí yo decidí hacer un rastreo por las universidades de Canadá y sus principales revistas universitarias, y no hacerlo en Australia, por ejemplo. También hay una parte importante dentro de Latinoamérica en este desarrollo. Entonces, para mí fue fundamental encontrar espacios o congresos o coloquios en donde se reunieran diferentes perspectivas, como les comentaba la Universidad de Chile, que pues tenían como profesores de 5 países diferentes, todos desde su punto de vista hablando sobre cómo concebían y ponían en práctica la investigación-creación. Precisamente en esa necesidad de comparar, pues eso fue una forma de poder encontrar estos documentos. Otra también fue documentos que me permitieran ver que en realidad esta investigación-creación ya está siendo implementada en otras áreas fuera de las artes, como lo es por la NASA, como lo es, hay un documento que es un pequeño congreso de Canadá en donde exponen profesores de matemáticas, en donde exponen profesores de tecnología, las maneras en las que ya están implementando la investigación-creación fuera de las áreas artísticas. Entonces, digamos que ese fue un poco el rastreo que hice, ¿no? Donde hubiesen varios puntos de vista, donde ya se estuviese implementando como práctica artística, y también donde pues pues hubiesen muchos docentes, ¿no? Sobre todo, porque pues digamos que si hay paneles de investigación, creación, pero no están enfocados o no tocan la educación como punto principal. Entonces, bueno, eso fue como la forma de selección. Obviamente pues emergieron varios, pero pues desde los más pertinentes quedaron como estos 15 documentos. Lo que mencionabas acerca de la metodología, digamos que hay una discusión bastante amplia con respecto a eso. Se supone que no debe ser que no hay unos parámetros como tales metodológicos y demás, pero aún así muchas personas y yo defiendo esa posición de que es necesario, dentro del reconocimiento de tus propias prácticas, ya estás generando una metodología porque tienes un punto A, porque tienes un punto B, porque hay una transición. Eso ya te configura una metodología que es necesario precisamente difundir. Ese sería el trabajo de la difusión. Así que sí hay una construcción metodológica que se difunde y pues otras personas pueden retomar y pueden ampliar o cambiar también. Hay una parte importante dentro del Ministerio de Educación y nos hablan de 2 formas de hacer investigación-creación. Se las escuché también al profesor Abelardo algún día, y es como, primero hay una forma de investigación en donde tienes un punto de partida y a partir de eso vas realizando la creación y pues llegas a tu proceso final, o tienes una necesidad creativa que desarrollas y luego haces un proceso investigativo sobre eso que ya está construido como método, como pues producto. Serían como esas 2 maneras que encontré por el momento de metodología, y lo que te digo, a mí me parece muy importante conceptualizar y considerar que se necesita una metodología o varias metodologías, pero que no debe ser un tema ambiguo. Y con respecto a lo de las artes y demás, dentro de mi investigación, yo considero que hay un campo grande que es la investigación artística, que tiene la investigación en artes, para las artes y sobre las artes, y la investigación investigación-creación se ubica en la investigación en artes, precisamente porque tiene este aspecto ontológico, epistemológico y metodológico, que nos permite darle una pertinencia, unos conceptos y una práctica a la investigación-creación. Listo, Claudia. Bueno, muchas gracias. Por los tiempos, pues tenemos que acelerar un poco el paso porque tenemos 10 minutos, pero invitamos, antes de pasar a la deliberación, a la profesora Diana Patricia, quien es la directora de este proyecto y pues que también quiere hacer algunos comentarios al respecto. Profesora Diana. Bueno, muchas gracias. Entiendo que debo ser extremadamente breve. Quería darle las gracias al profesor Abelardo y al profesor David por su lectura juiciosa del documento. A Claudia reconocer pues todo su trabajo, que realmente fue muy grande. Fueron unos meses de bastante dedicación a este tema.
aunque solo ella presenta 15 documentos, realmente se revisaron yo creo que alrededor de unos 50 documentos. Y creo que es evidente que a lo que ella llega es precisamente a una construcción que nos reta, yo creo que como dice el profesor David y el profesor Abelardo, no solo como licenciatura en artes escénicas, sino como facultad, a tener que seguir pensando estos temas. Yo sé que la decana ya ha hecho varias convocatorias y seguimos en esto, pero creo que este es un tema en el que debemos seguir trabajando desde diferentes perspectivas y como nos lo plantea un poco Claudia, entender que esto es algo que llegó para quedarse, que llegó para hacernos pensar la educación, hacernos pensar las formas de construcción de conocimiento y pues en definitiva lo que nos queda es mucha tarea, creo yo, en el marco de esta construcción. Digamos, un poco defendiendo también la idea de que tenemos que tener no un método, yo no sé cómo llamarlo, métodos con una S como al final, de investigación-creación que nos permita pensarnos pues cómo construimos conocimiento, pero también cómo validamos nuestro conocimiento, porque entonces también podemos caer en aquello de que todo es arte y también pues eso también nos entra a otro problema que no voy a profundizar, pero que también nos, digamos, es un problema que nos pone ahí, porque el hecho de tener un método creativo pues ya nos dice que esto es arte o no lo es, o qué es lo artístico, qué es lo que realmente nos va a interesar allí y cómo es esa producción en arte. Solamente quería decir eso. Muchas gracias, Claudia, por permitirme acompañarte en este proceso y te felicito realmente por todo ese esfuerzo que hiciste. Gracias, profe. Gracias. Bien, nos vamos entonces para el otro lado. Y volvemos aquí, o desde allá llamamos a la estudiante. Desde Teams llamamos a Claudia luego de la deliberación, sí. No lo sé. Bueno, yo estoy abriendo ya Teams. Listo. No, creo que entiendo lo que hay que hacer es volver acá, deliberamos allá y volvemos aquí. Listo, o sea que dejamos abierta esta de todas maneras. Desactivar cámara y detener, pero dejar abierta la transmisión. Listo, ya estoy entrando ya a Teams, entonces nos vemos ahí. Ya veo a Nini. Vale. Bueno, aún seguimos en la transmisión, vamos a esperar la deliberación. Felicitaciones, Claudia, por este proyecto. No sé si quieras decirle a las personas que están conectadas en este momento algo más que pues no hayas podido hacer en la presentación o... Que me queda por decir, bueno, si había algo importante, digamos que, bueno, supongo que las personas que habrán estarán familiarizadas pues con el proceso de la licenciatura y demás. Hay algo importante y es como aclarar que la investigación-creación en este momento tiene un avance desde la formación. Sin embargo, que es como este estado del arte que hacía mi compañera, que me fungió como un antecedente. Sin embargo, yo pienso que, o nuestra apuesta también con la profesora Patricia, fue como ampliar este espectro, ¿no? La formación habla únicamente o implícitamente se centra en estos procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de, sobre todo, un aula bajo un currículum, ¿no? Cuando estás siempre como en esta labor de transmisión de conocimiento. Sin embargo, cuando nosotras pensamos en un siguiente nivel, ¿no? Un siguiente paso para aportar a estos discursos, pues planteamos la educación precisamente porque no solamente tiene que ver con estos procesos de enseñanza-aprendizaje que están implícitos y que obviamente son una parte fundamental, no se niegan, pero todo esto que mencionaba con respecto al currículum, cómo podemos pensarnos en estrategias para implementar la investigación-creación dentro de las aulas, dentro de nuestras áreas de conocimiento, cómo podemos pensarnos en formas de financiación
en formas de validación, en formas de evaluación, no sé, también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la educación también puede reflejarse un poco en las estructuras, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar en los espacios adecuados para tener un proceso, un laboratorio de investigación, creación? Se pregunta también por el trabajo docente, por el trabajo del estudiante, bueno, como que es un espectro mucho más amplio que nos permite entender otras formas de coexistencia de la investigación-creación con estos procesos educativos, estas instituciones de formación. Entonces, bueno, eso me faltó, me acordé al final. Entonces, bueno, ya les aclaré y gracias por escucharme. Sí, total. ACMP. Es un proceso nuevo, o sea, es un proceso bastante nuevo, es extraño porque va muy rápido, ¿no? O sea, cuando llega aquí a Colombia ya llega con otra perspectiva más amplia que es precisamente esta función para la producción económica, para el desarrollo como industrial, tecnológico, científico. Entonces ya llega implementado de esa manera, pero aún no habíamos entendido cómo se implementaba en el campo artístico y en estas disciplinas del arte. Y pues estos precisamente avances internacionales. Hola, Carito. Precisamente esos avances internacionales pues hacen que acá se tome ese proceso muy rápido, ¿no? Como siempre, como tratando de ir a la par del extranjero, pero pues bueno, tenemos también, o siento yo, que debemos replantearnos el A para pasar al B, ¿no? No tenemos los mismos procesos que en Canadá, no tenemos los mismos procesos que se han construido en Brasil y así, entonces siento que pues debemos precisamente por eso empezar por un estado del arte, porque entender lo básico nos va a permitir precisamente reforzar esa otra forma de implementación de la investigación-creación. También, pues no sé, invitarles a que como que se unan a esta corriente investigativa, a esta forma de construcción de conocimiento, pues porque yo lo veo como un campo muy amplio que en realidad es una política pública que en realidad está en este momento rigiendo como todos estos procesos laborales o de formalización del trabajo. Entonces, bueno, yo pues siento que esta generación que está de egresados y de egresadas, pues tienen un campo laboral siempre amplio en esta práctica también. Es como una invitación. Y ya. Bueno, aquí la profesora, o bueno, Carolina Merchán pone otro comentario. Ahí lo estás viendo. Sí. Que hayan procesos puntuales y conocimientos específicos permite divisar qué de nuevo se puede producir, cómo se reconfigura. Sí, totalmente. Es como dentro de esa emergencia, por eso mi importancia tácita en el reconocimiento de la metodología, porque sin este registro metodológico de lo que yo hice, pues es muy difícil que otras personas puedan entender mi proceso, lo puedan debatir, lo puedan complementar, lo puedan discutir. Entonces, cuando yo reconozco como que lo que hice si fue un proceso, fue algo progresivo, tuvo declives, tuvo puntos de fuerza, entonces pues ahí ya estoy haciendo un aporte real, pues como a esta construcción metodológica y de categoría también, sobre todo.
Como les comenté, tuve la posibilidad de trabajar en la licenciatura, pues en algunos procesos de investigación, creación. En definitiva, todos son completamente diferentes, cada uno pues tiene su particularidad, precisamente porque esa es una de las características. Creo que por eso la profesora Diana hablaba de metodologías, porque pues aún se están construyendo, pero pues es importante reconocerlas como unas metodologías que emergen y que deben pues ser mencionadas como tal, ser registradas y analizadas como tal. No solamente, pues sí, claro, hay un proceso, pero cuando se habla de metodologías, pues ya se empiezan a vislumbrar siempre ciertos pasos, ciertos, o sea, como aciertos que se pueden seguir como implementando en futuras prácticas. Por ejemplo, para la construcción de una metodología, yo pensaría que debe quedar que la investigación-creación debe partir de un contexto, de una pertinencia social, poblacional, ¿no? Precisamente porque este trabajo de la investigación-creación nos permite como extraer el arte o las prácticas artísticas de esos como a veces referencias que le damos de don, de esto es como tu, no sé cómo decirlo, disculpen, pero sí, eso como que no tiene un fundamento contextual, un fundamento teórico, un fundamento, no sé, como práctico, sino pues es más como entretenimiento, podría decirle de alguna manera. Entonces, pues claro, esa pertinencia me parece que debe ser el punto uno de una metodología en la investigación-creación. Bueno, muchas gracias. Me encanta tu moderación, Sonia. Sí, no, también escuchando y aprendiendo. Yo estoy haciendo también una investigación-creación y siento que, digamos, este tipo de tesis contextualizan a personas que queramos o que entremos o indaguemos en esa forma o esa metodología de investigación-creación. Entonces ya viendo como las diferentes tipologías, las diferentes miradas y que realmente nos hace falta un estado del arte, porque cuando nosotros vamos a empezar nuestra investigación, no hay como que uno diga, uy, venga, ahí está categoría, esto podría, sino que es un poco más desorganizado y que no puede, digamos, que tal vez condensar y buscar, y estos hallazgos pueden guiar a que uno pueda tener mejores referentes o también pueda hacer una comparación desde la educación de cómo lo estás haciendo. Entonces, me quería decir eso. También pues esperar la deliberación de los jurados. Dios, y me van a dar la nota ya mismo así al aire y todo. Y Sí, si lloro. no te hice tus datos, pero sí, nada de nervios, agradeciendo a la profesora Carolina Merchán. Si alguno tiene más preguntas, pueden hacerlo mientras esta transmisión continúa. Sin pena, aquí. ¿Cuánto falta para el tiempo de los jurados? Pues es que tú te pasaste un poquito. La profesora Marta Ayala ha estado pendiente de ti. Ay, que son tan lindas. Ella también te saludó anteriormente. Se nos olvidó este saludo para Motivación. tu motivación, directo desde la decanatura para que te sientas motivada. Gracias. Siempre. Entonces, pues tú te pasaste un poco, pues no siento que te pasaste, sino que comenzamos un poquito corridas y bueno, las cosas de la tecnología, ¿no? También la mediación de lo que nos corresponde hoy en día. Entonces, pues realmente, digamos, yo te quería hacer una pregunta ya, digamos, mientras cerremos este comentario. Ya.
Y es, digamos, esta investigación que tú haces, ya ahorita que vas a ser profesora, licenciada, ¿no? ¿Cómo piensas aplicar, digamos, todos estos descubrimientos, estos hallazgos, o más bien estas hipótesis que surgieron en ti, en tu proyecto de grado o en tu proyecto de vida, ¿sí? O sea, ya como en tu campo laboral o en lo que tú tienes pensado. Sí, pues digamos que de cierta manera ya estamos tratando de implementarla precisamente con esa parte comunitaria. Yo trabajo en un colectivo que se llama el Colectivo Social y Cultural La Enredadera y hemos realizado pues diferentes procesos comunitarios basándonos en la educación sexual y demás. Y es muy complejo. Es muy complejo porque el hecho de anclarlo a la investigación, claro, la creación lo es todo, o sea, yo puedo llevar unos ejercicios para una clase y esos me van a dar unas devoluciones creativas y en la siguiente clase podemos tomar esas devoluciones creativas y ya empezar a montar una pieza y sí, y ahí hay creación y estamos full. Pero cuando se habla de investigación es claro, también porque no es como nuestro punto de fuerte, ¿no? Pues claro, podemos hacer creación así como muy fácil o de una manera más fluida, pero hacer investigación en una sesión, por ejemplo, si tienes un encuentro con un curso de una semana. Entonces ahí ya el tema de la investigación se vuelve muy complejo, pero creo que más que porque sea complejo es porque no tenemos como esas bases para poder jugar con ellas tan fácil como lo hacemos con el arte. Entonces estamos como en como en esa búsqueda de poder sintetizar la investigación también en un, dos, tres pasos, algo así. Bueno, ya llegaron aquí los jurados, esto es emocionante, la banda sonora del fondo está sonando. Entonces, pues bueno, muchas gracias por tu respuesta, muchas gracias, muy interesante y Gracias ya nos vemos. por acompañarme, gracias a ti. Bueno, muchas gracias a Sonia por estar allí, como en ese proceso también de preguntarle algunas cosas a Claudia, porque pues el tiempo corre, pero es muy interesante que puedas hacer todo este proceso de socialización. Entonces, bueno, procederemos a la lectura general del acta a partir de la evaluación pues, que han desarrollado los jurados, que son el profesor David Enrique Ramos y Francisco Abelardo Jaimes, y también pues tu directora, la profesora Diana Patricia Huertas. Listo, entonces los profesores, jurados y la directora del trabajo de grado titulado La investigación, creación y la educación, breve estado del arte documental de los años 2017 a 2020, presentado en la modalidad de monografía teórica por la estudiante Claudia Milena Ortiz Rodríguez, consideran que dicho trabajo cumple los requisitos necesarios para su aprobación por las siguientes razones que leeré. Primero, el trabajo hace aportes concretos a la conceptualización y visión de la investigación-creación y los posibles modos de implementación tanto pedagógica como metodológica. Este trabajo reflexiona sobre la investigación-creación para abrir preguntas sobre la investigación artística como una metodología situada en el marco de lo educativo. Evidencia una estructura consistente en su reporte de elaboración final. Y es importante anotar que el trabajo permite identificar el rol del profesor como creador y el espacio del aula como un lugar situado en la investigación-creación. Así las cosas, pues a partir de la deliberación, los profesores han acordado una nota de 4.3 para tu trabajo. Finalmente, entonces, Claudia, pues nada, muchas felicitaciones. Es un trabajo muy interesante, es un trabajo pues que tiene también, como lo mencionaba el profesor David, muchísimo potencial para continuar, ¿no? Te das cuenta todos los aportes pues que te han hecho los jurados y pues agradecemos también toda esa presentación que nos da un panorama, ¿no? De este primer ejercicio, ¿no? De búsqueda y de análisis de estas fuentes documentales. Y pues no sé si quisieran agregar algo más los jurados o la profesora Diana para finalizar. Profesora Abelardo, hay que abrir el micrófono.
Ah, bueno, creí que ustedes... No, felicitarte, sabemos que fue un recorrido largo, un poco difícil, pero esperamos con nuestra participación haber contribuido a este feliz final y bienvenida al mundo de los licenciados. Sí, Bienvenida. me encanta. Gracias. Gracias a todos y Claudia, a pues no todas. queda más que felicitarte. Claudia, felicitarte, darte un gran abrazo y bueno, ahora queda continuar. Sí, señora. A escribir, a seguir escribiendo, espero. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias también pues por la paciencia, por pues acompañarme en esta segunda oportunidad y pues bueno, porque ya celebramos un cierre. Muchas gracias. Un abrazo. Felicitaciones. Bueno, Bueno, damos por Felicitaciones. terminada la transmisión y finalizamos con la investigación de Claudia. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Y a